revelado, la increíble llamada secreta de mi hija de 4 años que transformó mi vida tras un trike. La fatiga de un día más en el consultorio golpea a Marta como un martillo. Las luces del pequeño espacio parecen opacar su esencia. Al llegar a casa, su mente está atrapada en una nube de pensamientos sombríos. Al preparar la cena, el teléfono vibra y el sonido familiar de la voz de Valentina irrumpe el silencio. Mamá, en el jardín de infantes escuché a un niño decir que su mamá ayuda a otros niños. ¿Por qué tú no ayudas también? La inocencia de su hija atraviesa su pecho, despertando un eco de anhelos ahogados. Pero, ¿cómo puedo ayudar si apenas logro salir adelante? Sufre el dilema. La presión de la vida diaria la lleva a cuestionar su propia existencia. A los 32 años, el sueño de ser doctora se siente como un susurro lejano. Las noches sin dormir se agravan por el rugido de las cuentas por pagar y la sensación de que cada día su potencial se desvanecía. Mientras sirve un simple plato de espaguetis a Valentina, la sonrisa luminosa de la pequeña se mezcla con la sombra de sus propias frustraciones. ¿Por qué no puedo ser la madre que ella cree que soy?, se pregunta mientras su corazón se encoge. Esa decisión de inscribirse en un curso sobre salud comunitaria surge como un acto de rebeldía, un grito sordo contra el conformismo que la rodea. Pero al presentarse ante las instituciones locales, se enfrenta a desprecio o incredulidad. ¿Por qué debería importarnos lo que tú haces? El eco de esas palabras le estalla en la mente. Su esfuerzo por hacer algo significativo se siente como un sueño imposible, arrastrándola hacia la desesperación. Mientras Valentina juega a su lado, ajena a las batallas que libra su madre, las dudas se arremolinan. ¿Estoy siendo una decepción para ella? La angustia crece. Marta recuerda esas miradas incrédulas, aquellas que la despojaron de su valor en el fondo de un mar de desconfianza. Una idea, una chispa, se activa cuando decide llamar a otras madres del barrio para compartir la falta de acceso a la salud, su deseo de ser un cambio. En un momento de revelación, le dice a Valentina, quizás esto funcione. Pero el silencio que recibe a su propuesta pesa como una roca. Sin embargo, una madre se atreve a abrirse, y poco a poco las historias fluyen, la aceptación empieza a gestarse. Su corazón late ligeramente más rápido, pero la ansiedad vuelve a invadirla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso hacia adelante, descubriendo las artimañas de Ricardo, su antiguo compañero del hospital, su determinación vuelve a fluir. La traición hace eco en su interior, pero la risa de Valentina es la brújula que la guía. Mamá, ¿tú eres la mejor doctora del mundo?, le pregunta, y el dolor se transforma en impulso. La angustia se intensifica antes de la reunión con las autoridades, el miedo la consume. ¿Será suficiente su esfuerzo para abrir los corazones fríos de aquellos que pueden ayudar? La noche anterior a la reunión, sus pensamientos son un grito ahogado, cada imagen de la sonrisa de su hija la abraza mientras más se siente sola. Al llegar al momento crucial, su cuerpo tiembla, la mirada de Ricardo la atraviesa. La inquietud se apodera de ella. ¿Por qué se siente tan vacía en un momento que debería ser el inicio de algo importante? La presión y la esperanza colisionan dentro de ella, dejando la historia en un suspenso abrumador. El auditorio se siente opresivo. Los murmullos se convierten en ecos resonantes que retumban en el pecho de Marta. Su corazón late desbocado, y las palmas de sus manos se humedecen en un sudor frío.
Enfrente, un panel de autoridades de salud observa, la mirada mezcla incredulidad y desdén, unos rostros que parecen evaluar y desestimar en un instante. La acumulación de sus esfuerzos, de las noches desveladas imaginando un futuro mejor, la agobia. Ella ha hecho un compromiso con su visión, pero la duda la consume. Cuando utiliza el micrófono, su voz tiembla al principio, un hilo de inseguridad, pero el recuerdo de Valentina, sus ojos brillando de esperanza, la ancla. He venido aquí para hablar sobre la necesidad urgente de acceder a servicios de salud en nuestro barrio, comienza. Cada palabra parece un pequeño paso hacia la libertad, lo que describe son sus vivencias y las de tantas madres que callan por miedo. Con cada oración, recupera algo de la confianza que el sistema le había robado. Los rostros que inicialmente mostraban desdén comienzan a cambiar. Algunos asienten, otros intercambian miradas entre sí. Un par de preguntas surgen, por un momento siente que está conectando, a pesar del miedo que aún pulsa en su interior. Sin embargo, al recordar la traición de Ricardo, un nuevo nudo se genera en su garganta. Esa sensación de que ella está ahí, pero él podría deshacer todo lo que ha construido, genera una nueva capa de ansiedad. Sin querer, se encuentra atrapada en un monólogo interno sobre la fragilidad de la confianza. ¿Y si su esfuerzo resulta en una nueva decepción? Si no logra abrir esa puerta, los sacrificios serán en vano y Valentina se dará cuenta de que su madre no pudo cumplir su promesa de ayudar. La visión de su hija, con una mirada de esperanza que ilumina su mundo, se convierte en su motivación más poderosa. Las oportunidades empiezan a presentarse cuando una de las autoridades, sorprendida por la pasión de Marta, le pregunta sobre sus planes. Un escalofrío recorre su espalda y de repente lo entiende. Lo que le falta no es una simple propuesta, necesita un plan concreto y realista. Algo que haga que su idea se vuelva tangible. Debe demostrar que su visión puede materializarse. Evocando la fuerza que siente por su hija, comienza a vislumbrar la posibilidad de formar un pequeño grupo con las madres del vecindario para organizar charlas sobre salud, contactos con profesionales. Para impulsarlas, buscaría apoyo en clínicas y hospitales cercanos. Así podía empezar a convertir su dolor en acción. Su mente danza entre fórmulas y proyectos, mientras el sol se comienza a poner y la luz entra en el auditorio, reflejando su nueva esperanza. El momento de la verdad se acerca. Al cerrar la reunión, recibe elogios inesperados, pero la euforia duradera se encuentra sellada por el recuerdo de Ricardo, que, con su actitud despreciativa, acecha en su mente como un eco persistente. La emoción la eleva, pero ella sabe que el camino apenas comienza y que quedan escollos por enfrentar. De camino a casa, el viaje es uno de reflexión. La tristeza y la alegría a la vez la envuelven. Aquella reunión podría ser el primer paso, pero lo que realmente la esperará son las consecuencias de sus acciones. Antes de abrir la puerta de su hogar, siente que su vida, como un tablero de ajedrez, se encuentra en una fase crítica. Todos los movimientos que realice a partir de ahora decidirán el rumbo que tomará no solo su vida, sino la de Valentina también. ¿Podrá conquistar no solo el miedo, sino también el pasado que la persigue? La presión de esa pregunta la golpea con fuerza, y debe enfrentarse a algo más grande, su propia historia. La intriga resuena en su mente mientras se plantea, ¿y si Ricardo decide obstruir mis planes? La mañana siguiente, Marta se despertó con la mente agitada. Sabía que tenía que poner su nuevo plan en marcha, pero la duda la paralizaba como un peso extra. Se deslizó de la cama sin hacer ruido, tratando de no despertar a Valentina. Observó cómo su hija seguía dormida, ajena a la tormenta que se estaba gestando en su mente. Esa imagen perfecta de inocencia alimentaba su determinación, tenía que actuar. Decidida, preparó un café mientras repasaba sus notas de la reunión. Los elogios aún resonaban en su mente, pero el eco de la traición de Ricardo no cesaba. ¿Cómo podría avanzar si él estaba dispuesto a sabotear sus esfuerzos?
No necesitaba respuestas a todas sus preguntas por ahora. Solo podía analizar lo que tenía, un plan inicial y un par de contactos en clínicas locales. Era poco, pero era un comienzo. Formular un grupo no sería fácil. Las madres del barrio habían sido igualmente aplastadas por las circunstancias, llenas de reservas y recelo hacia lo desconocido. Intentar reunir sus fuerzas requería más que convencimiento, necesitaba primero ganarse su confianza. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la hoja en blanco, llenándola de ideas sobre cómo abordar a cada una de ellas. Había que ser persuasiva y honesta, quizás incluso vulnerable. Mientras se sentaba en la mesa a hacer llamadas, Marta notó una referencia al padre de Valentina que la hizo estremecer. Todos los días su presencia la perseguía, no porque lo quisiera, sino porque su sombra se proyectaba en las decisiones que debía tomar. Hasta ahora, había evitado pensar en cómo su historia se entrelazaba con la de Valentina, pero había una lección que no podía eludir. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y debía aprovecharla antes de que se disipara en el aire como el vapor del café. Con determinación, marcó el número de Claudia, una madre que vivía unas calles más arriba. La voz del otro lado era tenuemente acogedora. Despertar interés en esa comunidad significaba hablar con el corazón. Le compartió sus experiencias y sus aspiraciones, esperando que el entusiasmo fuera contagioso. Marta sintió que cada palabra que salía de su boca la acercaba un poco más a la posibilidad de crear algo verdadero. La conversación fluyó, y Claudia se mostró interesada en participar. Esa primera victoria, aunque pequeña, encendió algo dentro de Marta. La incertidumbre que durante tanto tiempo había ahogado comenzó a diluirse en un mar de posibilidades. Se sentía más segura, más impetuosa en su misión. Sin embargo, el rastro de Ricardo seguía presente. Cada vez que pensaba en él, el terror la envolvía de nuevo, y las imágenes de un posible fracaso la golpeaban como si fueran golpes de tambor. Agachó la cabeza un momento, deseando que su mente se apagara del caos que la rodeaba. Decidió que no podía permitir que su presencia influyera en su objetivo. Había llegado el momento de tomar el control total de su vida. El primer encuentro, que organizaría en su casa, sería crucial. Tenía que demostrar a esas mujeres que había una luz en el horizonte. La clave sería acercarse a ellas con transparencia, revelando su vulnerabilidad y al mismo tiempo su fuerza. El sol se filtraba por la ventana mientras ella tecleaba en su laptop, un gesto insignificante que representaba una nueva era en su vida. Al finalizar el día, sintió la adrenalina correr por sus venas. En la penumbra de la sala, se sorprendió al ver que en sus temores había una chispa de transformación. La vida, aunque llena de dificultades, había comenzado a mostrarle caminos alternativos. Mientras se disponía a dormir, su mente volvió a desviarse hacia el espectro de Ricardo. ¿Estaría observando sus movimientos? ¿Intentaría desbaratar sus esfuerzos? No podría sacudirse de él tan fácilmente, pero Marta se prometió que no dejaría que eso la detuviera. Tenía un fuego dentro que estaba empezando a arder, y no podía permitir que nada lo apagara. La noche se cerró sobre ella, y con cada segundo que pasaba, la presión emocional crecía como la tormenta que se avecinaba. Un mensaje de Claudia iluminó su teléfono. ¿Cuándo reprogramamos? Ese fue el empujón que necesitaba. Tenía que actuar, pero al mismo tiempo, el miedo a lo que podía surgir la mantenía en un estado de expectativa inquieta. Tal vez si me preparo, pensaba, tal vez si veo el camino más claro, podré resolverlo todo. Pero la realidad era ineludible. La próxima decisión sería decisiva. En su mente resonaba una pregunta, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que había empezado a construir? La incertidumbre inundaba la habitación, y al cerrar los ojos, ya no podía escapar de esta verdad, todo lo que había hecho hasta ahora era solo el inicio. ¿Podría soportar el aluvión que se avecinaba?
La respuesta se escondía en la neblina oscura de sus sueños. La luz del día entró en la habitación como un rayo de esperanza, pero Marta se sintió más cansada que nunca. La noche había sido un torbellino de insomnio y pensamientos inquietantes. A medida que el aroma del café invadía el ambiente, se sentó en la mesa con su laptop abierta, decidida a tener un día productivo. Sabía que el encuentro con las demás madres era inminente y debía asegurarse de que su mensaje llegara claro y conciso. El rechazo cotidiano comenzaba a transformarse en motivación. Sin embargo, la sombra de Ricardo continuaba acechando en su mente. Su intención de sabotear su esfuerzo la llenaba de una mezcla de rabia y determinación. Que no se interponga, pensó, mientras empezaba a escribir un discurso para el encuentro. Necesitaba presentarse no como una víctima, sino como una mujer empoderada, lista para forjar su propio camino. Estaba en medio de un borrador cuando recibió un mensaje de WhatsApp de Claudia. Estaba pensando en la reunión, ¿qué tal si la llevamos a la plaza en lugar de tu casa? Podríamos atraer a más madres. Marta sintió una mezcla de nervios y emoción. La idea era arriesgada. Un lugar público podía distraer y dificultar la intimidad, pero al mismo tiempo, la posibilidad de atraer a más participantes resonaba en su mente como un canto a la acción. Con un par de clics resignó su temor y respondió con un entusiasta sí. Mientras comenzaba a organizar su nueva estrategia, la urgencia del momento la envolvía. La necesidad de establecer conexión con las mujeres del barrio la empujaba a proyectar su vulnerabilidad, pero también su fortaleza. Tenía que prepararse para responder preguntas difíciles, sin perder de vista su objetivo. Era un desafío crecer, salir de su zona de confort para mostrar a las demás madres que, aunque el camino era incierto, había un destino que podía ser gratificante. Su móvil volvió a vibrar con un mensaje, pero esta vez era un video de Valentina. La pequeña sonreía desde el visor, compartiendo un instante de alegría pura. La imagen de su hija la sacudió. Marta se dio cuenta de que su felicidad era el verdadero eje de su lucha. Tenía que enseñar a Valentina sobre la importancia del coraje, de luchar por lo correcto. Cada paso que daba no solo era para ella, sino también para construir un futuro donde su hija pudiera florecer sin miedo. Revisó su hoja, donde había anotado posibles temas de conversación. Decisiones, tragedias, el estigma de las madres solteras, todo debía ser tratado con la honestidad necesaria para ganar la confianza de su audiencia. No podía permitir que el pasado definiera su futuro. Una nueva versión de sí misma estaba surgiendo. Con un profundo suspiro, se preparó para el día, se vistió cuidadosamente, eligiendo colores que transmitían optimismo. Cada prenda que se colocaba representaba una armadura frente al mundo exterior, un recordatorio de que estaba en control. A medida que la hora del encuentro se acercaba, un roce de ansiedad la atravesó. Todas sus preparaciones podrían no ser suficientes. ¿Y si no funcionan mis palabras?, se preguntó. En ese instante, decidió abrazar la incertidumbre en lugar de temerla. Si fallaba, al menos lo intentaría. La lección que quería que Valentina aprendiera no era solo sobre el triunfo, sino sobre la valentía de levantarse a pesar de las caídas. La plaza le pareció un campo de oportunidades en comparación con su casa. Las risas de los niños, el murmullo de las conversaciones, todo se sentía energizante. Estaba a punto de hacer algo que no solo cambiaría su vida, sino que también podría impactar positivamente la de otras mujeres. Sin embargo, su resolución se vio bruscamente interrumpida por un mensaje que le llegó de un número desconocido: es hora de hablar. El pulso de su corazón se aceleró. Conocía esa voz amenazante, ese tono que la había perseguido incluso en sus sueños. Era Ricardo. ¿Qué quería? La respuesta a esa pregunta podría desbaratar todos sus planes. Marta sabía que debía enfrentarlo esta vez. Pero, ¿qué haría?
Si la verdad que ella había tratado de ocultar se revelaba en el peor momento posible. La vida, al parecer, la estaba empujando hacia una confrontación inevitable. ¿Sería capaz de mantener la calma ante esa nueva crisis? Marta sintió que el tiempo se detenía mientras su mirada se centraba en la pantalla de su teléfono. El mensaje retumbaba en su mente. El pasado había sido difícil de enterrar, y la amenaza de Ricardo siempre había sido un recordatorio persistente de la fragilidad de su nueva realidad. Sin embargo, la emoción del encuentro y la dulzura de su hija le otorgaban una chispa de coraje que no podía ignorar. Respiro profundo. No dejaré que esto me detenga, se dijo, consciente de la batalla interna que enfrentaba entre su miedo y su determinación. La distracción que ofrecía la plaza comenzaba a desvanecerse, sustituida por la urgencia de averiguar las intenciones de Ricardo. A medida que la ansiedad la comenzaba a invadir, otra idea cruzó su mente: si había algo que podía aprender de este momento, ¿no era la fortaleza de confrontar sus demonios? Con la computadora portátil a su lado, Marta abrió un documento en blanco. En ese instante, decidió que no se enfocaría en lo que Ricardo quería, sino en lo que ella necesitaba. La estrategia había sido claramente trazada, su voz debía ser escuchada, y su historia, su verdad, debía ser contada. Comenzó a escribir punto por punto lo que quería expresar en el encuentro, con la certeza de que su honestidad era su mayor arma. Cada palabra era un paso adelante, una forma de sanación. La emoción brotó al evocar recuerdos desafiantes, pero también momentos de luz. Y así, mientras tecleaba, empezó a vislumbrar su crecimiento personal. Quizás la confrontación no solo era con Ricardo, sino con la versión de sí misma que todavía temía al pasado. Recordó a Valentina, y eso la llenó de un nuevo propósito. Finalmente, cerró la computadora y decidió que era hora de prepararse para la reunión. Al verse en el espejo, admiró a la mujer que había creado. No sería una más, sino un faro de esperanza. Con cada paso que daba hacia la plaza, la inseguridad se iba disipando, dejando únicamente la determinación. La plaza era un hervidero de actividad. Cuando Marta llegó, el bullicio la envolvió. Cada madre que se acercaba, cada niño que corría, era un recordatorio de que había vida, que había un futuro por construir. Se situó en el centro como si su propósito fuera magnetizar la atención de otras mamás, y en cuanto Claudia llegó, su mirada reflejaba su apoyo incondicional. Con el corazón latiendo fuerte, se atrevió a compartir sus pensamientos, a hablar de sus luchas, y como aquellas heridas se estaban convirtiendo en cicatrices que no solo contaban una historia de dolor, sino también de resiliencia. Marta se olvidó de la amenaza de Ricardo, su voz fue firme y clara, resonando en el aire. A medida que sus palabras fluían, notó que varias madres reaccionaban con empatía, y se dio cuenta del valor que su historia podía aportar a otras. Quizás mi lucha no es solo mía, reflexionó mientras observaba las expresiones de sorpresa, identificación y, sobre todo, fortaleza en las miradas de sus oyentes. Se sintió más viva que nunca, estaba construyendo algo, un espacio donde su experiencia podía servir de guía. En ese momento de conexión, su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Ricardo, pero esta vez ella no sintió miedo. Era posible que la conversación que ella misma estaba viviendo le diera las herramientas necesarias para manejar lo que venga. El momento de resolver esto ha llegado, pensó, mientras una nueva idea florecía en su mente. ¿Y si pudiera utilizar esta ocasión no solo para sanar su propia historia, sino también para desmantelar el poder que Ricardo tenía sobre ella? Se giró hacia Claudia, y la mirada de ambas se encontró, comunicándose sin palabras. Tienen más que una batalla personal que enfrentar y quizás la vida les estaba dando una segunda oportunidad. Marta sintió con determinación. Esa noche iba a ser inolvidable, pero había más por descubrir. ¿Qué sucedería si las revelaciones del encuentro volvían a abrir viejas heridas?
La tormenta estaba a punto de desatarse, y Marta sabía que su valentía estaría a prueba. Todo dependía de cómo elegiría enfrentar lo que se avecinaba. El día había llegado y el sol se alzaba radiante, como si el universo celebrara su determinación. Marta se preparaba mentalmente para la reunión con Ricardo. Había decidido que, al menos esta vez, él no tendría el control. Cada vez que pensaba en su pasado, sentía que un peso la oprimía, sin embargo, en esta ocasión, era diferente. Se sentía más fuerte, más consciente de su propio valor. Había trabajado en su narrativa y esa historia ahora era un pilar, no una cadena. Mientras se vestía, repitió una y otra vez la lista de argumentos que había elaborado. No solo iba a confrontar a Ricardo, sino que iba a requerir su responsabilidad como padre. Había tomado la decisión de no convertirse en un objeto pasivo en su vida, su hija era su prioridad y esa prioridad la empoderaba. Su mente viajaba entre el papel que desempeñaba como madre y el papel que debería tener como exesposa, cada vez más convencida de la importancia de imponerse. El tráfico se deslizaba lentamente hacia el café donde habían acordado encontrarse. Marta se sumió en sus pensamientos, recordando cada minuto en el que había tolerado la conducta de Ricardo, cada vez que había optado por el silencio por miedo a su reacción. Pero esa época había terminado. Ahora, el silencio equivalía a complicidad y Marta se negaba a ser cómplice otra vez. Al llegar, el aroma a café la envolvió y dio un pequeño respiro de aliento a su nerviosismo. Ricardo ya estaba sentado, su presencia era familiar y, a la vez, incómoda. Sin embargo, Marta se mantuvo firme. Un intercambio de palabras banal inició el encuentro, pero Marta sabía que no podía prolongar la superficialidad. En su interior, una tormenta de emociones se desataba, sin embargo, el control de su entorno debía empezar desde ese instante. Ricardo, comenzó, su voz sonando más firme de lo que se sentía en ese momento. Hoy estoy aquí para hablar de nuestras responsabilidades. No solo quiero compartir lo que siento, sino también exigir lo que es justo. Las palabras resonaron en su mente, afirmando su decisión de ser asertiva. Ricardo, un tanto sorprendido, la miró sin comprender del todo. En ese instante, Marta se dio cuenta de que las dinámicas habían cambiado. Ya no era la víctima que la vida había moldeado. Era una mujer dispuesta a confrontar. A medida que la conversación avanzaba, Marta se sintió más en control. Abordó temas de intereses comunes y la crianza de su hija, solidificando su papel como madre. La agitación previa comenzó a ceder su lugar a una firmeza inquebrantable. Las respuestas de Ricardo, inicialmente defensivas, comenzaron a transformarse en reticencia. Marta decidió que no aceptaría un compromiso débil, el esfuerzo por ser un buen padre debía ser tangible. Durante un intercambio particularmente tenso, Marta recordó a Valentina. El amor que sentía por su hija se convirtió en un escudo contra las palabras hirientes de su exesposo. Fue entonces que dejó de temer su ira y, en cambio, se sintió desbordante de fuerza. Había llegado a su vida un momento de verdad que no solo implicaba su futuro, sino el de Valentina. El silencio de Ricardo se hizo palpable y Marta sintió que había cruzado un umbral. Fue su momento. No soy solo tu exesposa. Soy la madre de tu hija, y aunque haya pasado por el infierno, ahora estoy aquí para reclamar el espacio que tanto merezco. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre Valentina. Su voz sonaba más intensa, como una declaración. Cuando la reunión se acercaba a su fin, Marta comprendió que había dado pasos importantes en su camino hacia la sanación. Había enfrentado su pasado y se había posicionado en el presente, con la mirada en un futuro que no planeaba compartir con el miedo. Sin embargo, un mensaje en su teléfono escaló la tensión. Un nuevo contacto apareció en la pantalla. Hola, Marta. Hay algo que debes saber sobre Ricardo. La adrenalina recorrió su cuerpo,
un giro inesperado se avecinaba. La imagen de su hija apareció en su mente y el compromiso por protegerla se tornó más firme que nunca. ¿Qué revelación traería esta nueva información y cómo podría cambiar el camino que acababa de empezar a recorrer? Marta miró la pantalla de su teléfono, el mensaje brillaba como una advertencia. Su mente, ya cargada de emociones, empezó a divagar en un mar de posibilidades. La persona detrás de ese mensaje desconocido podía tener la clave para entender a Ricardo de una forma que jamás había imaginado. ¿Qué podía haberle sucedido a su exesposo para que alguien se atreviera a contactarla de esta manera? La reunión con Ricardo había sido un hito en su proceso de afirmación, pero ahora, una incertidumbre palpable comenzó a enredarse en su mente. La fecha de la cita con él había marcado un antes y un después, y ahora, esa sensación de control se tambaleaba con la posibilidad de nueva información. Decidió responder al mensaje de inmediato. ¿Quién eres y qué sabes sobre Ricardo?, escribió, sintiendo el coraje resonar dentro de ella. Ya no era la misma mujer que evadía conflictos ni se escondía detrás del silencio. Había elegido ser proactiva y estaba dispuesta a enfrentar cualquier sombra del pasado que se interpusiera en su camino. El aguardo fue breve, pero su corazón latía anonadado. Soy Clara, una amiga de la familia. Me parece que debes saber algo que te concierne directamente. La respuesta llegó rápidamente, como si Clara no quisiera perder un segundo en revelar lo que guardaba. Marta sintió que, de alguna manera, el destino la guiaba a ajustar el enfoque de su vida. Mientras esperaba, recordó todas las veces en que Ricardo había eludido responsabilidades y cómo esos patrones habían desestabilizado su confianza. Cada vez que la presión crecía, sus respuestas eran evasivas. Ahora, la posibilidad de que nuevas verdades se arremolinaran alrededor de su vida despertaba parte de su antiguo miedo, pero esta vez también una curiosidad innegable. ¿Qué sabes de él?, escribió, ya sintiéndose más decidida. Lo que en otra ocasión le hubiera sembrado dudas, ahora era la oportunidad de indagar más allá del velo que siempre había cubierto sus interacciones. Era tiempo de despejar la bruma de su historia compartida. El mensaje llegó pronto: Ricardo ha estado lidiando con problemas que no te imaginas. Estoy aquí para ayudarte a entender lo que pasó y a proteger a Valentina. El golpe emocional fue instantáneo, la realidad que se presentaba desafió lo que había aceptado como verdad hasta el momento. La confusión y la inquietud eran ahora su compañía, pero también surge la sensación de que finalmente se estaban rompiendo viejos esquemas. Marta se concentró en el presente, en ese impulso de transformación que había empezado a construir en sí misma. ¿Qué clase de problemas estaba enfrentando Ricardo? Y, sobre todo, ¿cómo afectaban a Valentina? Esas preguntas formulaban nudos en su interior, pero ahora, armada de valentía, estaba lista para descubrir la verdad detrás del silencio del pasado. Decidió no dejarse llevar por la angustia, y en su lugar, respiró hondo, impulsando su determinación. Sentía que cada revelación no era solo un golpe, sino un paso más hacia la comprensión y hacia el empoderamiento total sobre su vida y la de su hija. Ella estaba decidida a ser su voz, la protectora que Valentina necesitaba. No tengo miedo. Estoy lista para saber, respondió, preparando el camino para enfrentar esta nueva realidad. En ese instante, Marta sintió que no estaba sola en su lucha. Clara, de la que apenas conocía el nombre, podría ser una pieza clave en su historia. Pero justo cuando estaba a punto de pedirle más información, otro mensaje la interrumpió. Por favor, debes estar en la reunión de mañana con Ricardo y yo estaré allí para asegurar que estés protegida. La urgencia en sus palabras llenó de inquietud su mente. ¿Qué significaría esa reunión y de qué manera cambiaría el rumbo de la vida que estaba tratando de construir? Con cada pieza de información, la bruma se iba despejando, pero a la vez, la tensión envolvía su ser. El futuro que había comenzado a soñar se entrelazaba nuevamente con un conflicto que aún no podía dominar del todo.
realmente. ¿Podría manejar lo que estaba por venir? La pregunta flotaba en el aire mientras preparaba su respuesta para Clara, sabiendo que las decisiones que tomara en ese instante definirían no solo su vida, sino también la de su hija. ¿Cómo se alentaría a sí misma para lo que estaba por venir? Marta se despertó con una sensación extraña, como si el aire fuera más pesado. La reunión con Ricardo, y todo lo que eso implicaba, le daba vueltas en la cabeza. Tenía que prepararse, no solo emocionalmente, sino también mentalmente. Este era un punto crítico en su vida, y sabía que no podía permitirse flaquear. Mientras se duchaba, dejó que el agua caliente se llevara parte de su ansiedad. Cada gota que caía parecía recordarle su renovada determinación. Había comenzado a dejar atrás la mujer que siempre temía confrontar su verdad. En su lugar, había surgido una versión de sí misma que reclamaba su voz y su poder. Había pasado demasiado tiempo en la sombra de los recuerdos de su matrimonio, y ahora era el momento de brillar, de enfrentarse a su pasado con total claridad. Al finalizar su ritual matutino, decidió escribir una lista. Necesitaba tener claro lo que quería preguntar en la reunión y, más importante aún, cómo pretendía manejar lo que pudiera encontrar. La lista sirvió como un ancla, manteniéndola centrada en su camino. Su mente viajaba hacia Valentina, su pequeña. El amor que sentía por su hija la impulsaba a ser más fuerte. Reflexionó sobre las veces que había evitado hablar sobre Ricardo, sobre cómo había creído que lo mejor para su hija era ignorar las sombras del pasado. Pero ahora comprendía. La verdad tenía que salir a la luz. No se podía proteger a Valentina con el silencio, sino enfrentándola de frente. Los momentos que había compartido con su hija se convertían en una colección de recuerdos invaluables y, al mismo tiempo, le pulsaban en el corazón como un recordatorio constante de su papel de madre. No podía permitir que las sombras de Ricardo interfirieran con la vida que estaba construyendo para ella. Valentina merecía saber la verdad de su padre y lo que había significado para Marta. La honestidad era su mejor herramienta, y debía emplearla incluso si dolía. Al llegar la tarde, Marta se sintió enérgica, decidida. Tenía que ir a esa reunión y hacer frente a la incertidumbre que la rodeaba. Se miró en el espejo, la mujer que contemplaba estaba lista. El miedo no la paralizaba, sino que la empujaba hacia adelante. Pensó en qué valiente sería tener la conversación que había evitado durante tanto tiempo. Tomó aire y se dirigió hacia la dirección que Clara le había indicado. Al llegar, se sorprendió de lo familiar que se sentía el lugar, era el mismo café donde solían ir con Ricardo. Su corazón titubeó, un golpe de nostalgia se asomó, pero lo desechó. Era hora de renovar esos espacios. Se sentó en la mesa que había sido testigo de tantas risas y conversaciones, pero ahora el ambiente era diferente. Había una tensión palpable en el aire, un eco de lo que había sido su vida. Justo en ese momento, Clara apareció. Su presencia, aunque tranquila, traía consigo una energía que contrastaba con el caos interno que sentía Marta. Gracias por venir, dijo Clara, tomando asiento frente a ella. Su mirada era seria, pero había calidez en sus ojos. He estado esperando a que llegues. Marta sintió que su pulso se aceleraba. Era el momento de confrontar la verdad, de desenredar los hilos que la mantenían atada a su pasado. ¿Qué tienes que decirme sobre Ricardo?, preguntó, con una voz que apenas pudo contener. Clara respiró hondo, y con cada palabra, el universo de posibilidades que se abría ante Marta se sentía más real. Lo que estaba por descubrir cambiaría la narrativa de su vida, y, más importante aún, la de Valentina. Pero en el instante justo antes de que Clara hablara, un mensaje esta vez de Valentina brilló en la pantalla de su teléfono, interrumpiendo el flujo de la conversación. Marta sintió una mezcla de miedo e intriga. ¿Qué revelaría esa pequeña sobre su padre? ¿Qué cambiaría completamente el rumbo de su historia?
La respuesta estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la posibilidad de un nuevo capítulo. Marta miró la pantalla de su teléfono, su corazón latiendo con fuerza en un vaivén de emociones. La imagen de Valentina, sonriente y despreocupada, era un bálsamo para su alma angustiada, pero el mensaje era intrépido: mamá, tengo un secreto sobre papá. En ese instante, la conversación con Clara se desvaneció. La ansiedad se apoderó de Marta, necesitaba saber, y la curiosidad de su hija prometía abrir una puerta que había estado cerrada. Con manos temblorosas, Marta pulsó el mensaje. La voz de Valentina resonó en su mente, moviendo sus emociones entre la inquietud y la expectativa. ¿Qué tipo de secreto puede tener una niña de 4 años?, pensó, mientras intentaba bloquear las imágenes del pasado que amenazaban con regresar. Marta, ¿todo bien?, preguntó Clara, su tono un susurro de preocupación que logró romper la burbuja de su concentración. Sí, disculpa, respondió Marta, su voz apenas un murmullo. Es Valentina. Clara inclinó ligeramente la cabeza, ofreciendo comprensión. La facilidad con la que se ocupaba de su propio aprendizaje emocional le hizo recordar lo mucho que necesitaba cuidar su propio viaje. ¿Quieres verlo? Marta asintió, abriendo el mensaje con el corazón en un puño. Los dedos temblorosos de su madre navegaron por la pantalla hasta que finalmente encontró el icono de la grabación de voz. Detalladamente, escuchó la voz suave y clara de su hija. Mamá, en la escuela, la señora Ana dijo que papá a veces viene a vernos, pero no puedes verlo porque tiene un trabajo especial. La tonalidad de Valentina fue alegre y confiada, sin conciencia del profundo impacto que sus palabras podían tener. Las palabras resonaban en el interior de Marta, como un eco que iluminaba un rincón oscuro de su mente. ¿Qué significa eso?, se preguntó. Era imposible no asociar este trabajo especial con el pasado que tanto había intentado archivar. La verdad era que Ricardo había sido parte del ciclo doloroso en la vida de ambas, y cualquier revelación caía como un peso en sus hombros. Sin pensarlo 2 veces, Marta se dio cuenta de que esto le ofrecía la oportunidad de ser valiente. Su voz interior le gritaba que debía indagar más, que todo lo que había hecho por ella y Valentina así lo exigía. La autenticidad y la claridad eran ahora imperativos de su vida. Marta, ¿sigues ahí? La voz de Clara la trajo nuevamente al presente. Necesito responderle a Valentina, dijo, con una firmeza renovada. No podía permitir que la oscuridad del pasado afectara el camino que estaba construyendo para su hija. Si había algo que aclarar, lo haría con la transparencia y determinación que había cultivado. Mientras escribía su respuesta a Valentina, dejando claro que siempre estarían juntas para descubrir las verdades del pasado, algo dentro de Marta se transformó. Comprendió que nada de lo que había construido podría caer si se respaldaba en la verdad compartida con su hija. La vida no era solo sobre su sufrimiento, sino también sobre los momentos de revelación y claridad. Finalmente, volvió su atención a Clara. Tú conoces la historia de Ricardo. Necesito que me ayudes a desentrañarla. La mirada de Clara sorprendió, pero había algo más. Era el destello de alguien que había visto el potencial en esa búsqueda. Entiendo, y estoy aquí para apoyarte. Recuerda que este camino puede ser complicado, pero el conocimiento es poder. Marta sintió un cosquilleo de esperanza pero también de miedo. La conversación iba más allá de su propio viaje. Tenía que enfrentarse a la figura de Ricardo, deforme en su memoria, pero esta vez con el apoyo de una nueva comunidad. Sí, dijo finalmente. Hoy es el día en que no solo descubrimos la verdad sobre Ricardo, sino también sobre mí misma. Mientras Clara comenzaba a hablar sobre los próximos pasos que debían dar, Marta sintió una sacudida en su interior, como si los cimientos de su vida estuvieran siendo reafirmados. Había una decisión crucial que tomar, y su conciencia empezaba a definir la dirección. Esta vez no sería solo sobre el pasado,
sino acerca de lo que significaba ser madre, y la lucha por esa nueva realidad se convertiría en su norte. El instante de claridad fue seguido por un susurro en su mente que se alzaba: ¿qué pasaría si no le gustara la verdad que estaba a punto de descubrir? Pero esta vez, sabía que no podría dar marcha atrás. Entonces, el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje, y en el fondo de su corazón, supo que lo que estaba por revelar podía cambiarlo todo. ¿Cuál era ese secreto que Valentina tenía guardado y cómo afectaría su futuro? La revelación se acercaba, y con ella, el desafío de enfrentar lo desconocido. Marta respiró profundamente mientras observaba la pantalla de su teléfono. El mensaje de Valentina había encendido una chispa de determinación en su corazón. Usaremos lo que descubramos como un nuevo capítulo, se prometió a sí misma, sintiendo que el pasado ya no tenía el poder que solía ejercer sobre ella. Había llegado el momento de despojarse de los miedos y abrazar la verdad. Cuando Clara había compartido su apoyo, Marta sintió que un peso enorme se levantaba. Este no era un viaje que necesitaba afrontar sola, había comenzado a construir la red de apoyo que siempre había anhelado. Sus palabras eran un recordatorio de que había otras mujeres que entendían su lucha, otras voces que sumaban fuerza a la suya. El encuentro con Ricardo estaba programado. Días antes, había sido un torrente de incertidumbre, ahora, se sentía más preparada que nunca. Tenía claro que no solo se enfrentaría a su exesposo, sino que también confrontaría las sombras que habían limitado su vida. Soy la madre de Valentina, y merezco respeto, murmuró para sí, encontrando en sus propias palabras un eco de empoderamiento. La vida que había imaginado para su hija comenzaría a tomar forma, independientemente de la presencia de Ricardo. La reunión llegaría en cuestión de horas, y Marta se sintió lista. En su mente, visualizaba el momento, diría lo que necesitaba decir sin titubeos, reclamaría su espacio y soltaría las cadenas que el pasado le había impuesto. Mientras se revisaba frente al espejo, se imaginaba como un pilar de fortaleza frente a la incertidumbre. Su reflejo le devolvía una mirada franca y decidida. Después de una breve charla con Valentina, que no sabía lo que su madre estaba a punto de enfrentar, se despidió de ella con un beso y una promesa de volver pronto a casa. La pequeña sonrió, su fe inquebrantable en su madre irradiaba en esos ojos brillantes. Siempre seré tu mejor fan, mamá, le dijo. Esa declaración resonó en el alma de Marta, dándole un impulso inquebrantable. Cuando entró al café, lo recordó como un lugar de ilusiones rotas, un campo de batalla de sus fracasos más destacados. Sin embargo, en esta ocasión, se sentía como una guerrera dispuesta a tomar las riendas de su vida. Ricardo la esperaba en una mesa, su actitud arrogante aún intacta. Sin embargo, en lugar de ceder ante el tirón de la nostalgia, Marta se sintió empoderada por la historia que había estado dispuesta a reescribir. Hola, Marta, le dijo Ricardo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en su interior, ella sabía que cada palabra que intercambiaran a partir de ahora sería importantísima. Ricardo, comenzó, manteniendo un tono de voz firme. Estoy aquí porque necesitamos hablar de nuestras responsabilidades, especialmente en lo que respecta a Valentina. La intranquilidad asomó en el rostro de él, pero Marta no se detendría. Su voz adquirió fuerza. No se trata solo de ti y de mí, sino de la vida de nuestra hija. La tensión creció en la mesa. Marta notó que Ricardo intentaba buscar su comodidad a través de la defensiva. Sin embargo, su decisión de no ceder al miedo era más fuerte. Ella continuó. He estado hablando con Valentina. Ella necesita saber la verdad sobre su padre. Elevar su voz no era un signo de debilidad, era su forma de empoderarse con la verdad. Poco a poco, la conversación se desenlazó, y Marta no se dejó amedrentar por las insinuaciones de Ricardo. Las palabras fluyeron, cargadas de significado, y en lugar de permitir que él la intimidara, lo confrontó.
Tenemos que trabajar juntos, no como pareja, sino como padres responsables. La revelación de que Ricardo había estado lidiando con problemas personales llegó a la conversación. Este gesto, que en otro tiempo la hubiera fracturado, ahora solo le hacía entender que nadie es perfecto. A pesar de la saturada herida del pasado, había espacio para una nueva narrativa. Su papel como madre ya no era solo de dolor, era de sanación. Está bien, Marta, respondió finalmente Ricardo, con un tono que mostraba una rendición inesperada. Sé que he fallado, y estoy dispuesto a cambiar. Esa pequeña concesión le otorgó a Marta un nuevo respiro, pero no era solo un reconocimiento superficial. Se dio cuenta de que había más en la historia de Ricardo que nunca había entendido, quizás sus problemas habían sido suficientes para cegar su percepción de los demás. Este reconocimiento estaba sembrando un nuevo tipo de esperanza. Luego llegaron las palabras de otra madre, una amiga de Clara, que se unió a su conversación. La intersección de sus historias, de sus luchas, abrió un mundo nuevo para Marta. La luz se encendió no solo para ella, sino también para Ricardo, quien comenzaba a entender su papel. Es hora de tomar responsabilidad de nuestras acciones y ser un ejemplo para Valentina, afirmó Marta, sintiendo que estaba construyendo un puente que podría llevarlos a ambos hacia un futuro mejor. Cuando finalmente terminaron la conversación, Marta sintió que una capa de angustia se había despojado de su ser. Ricardo había aceptado su papel, y de esta manera, ella también comenzó a aceptar el propio. Se despidió de él con la certeza de que habían comenzado el proceso hacia una coparentalidad más saludable. Regresando a casa, el camino se sintió diferente. Cada paso era una afirmación de que estaba tomando control sobre su vida. Su corazón palpitaba con la emoción de un nuevo amanecer. Había aprendido que la valentía no significaba la ausencia del miedo, sino avanzar a pesar de él. Cuando entró, Valentina corrió hacia ella y le lanzó sus brazos. «Mamá. Eres la mejor». Marta sonrió y la abrazó con fuerza. «Hoy hemos dado un gran paso». En ese instante, se sintió completa, llena de una confianza que ahora la definía. Comprendió que su viaje apenas comenzaba, pero al mirarla, supo que cualquier camino que eligieran juntas estaría construyendo un legado de fortaleza y amor. Marta había alcanzado la transparencia y la fortaleza que siempre había deseado, había conquistado su miedo. Las sombras del pasado se disipaban y, con cada nuevo paso, su futura se iluminaba. Había logrado liberar su voz, conectando no solo con su hija, sino también con la parte de ella que sabía que podría enfrentar cualquier tormenta. Finalmente, la transformación estaba completa, estaba en control y lista para cualquier reto que la vida le presentara. El tiempo de sanar y construir había llegado, y con la luz de Valentina brillando siempre a su lado, Marta estaba lista para conquistar el mundo. ¿Y tú, estás listo para empezar tu propio camino de transformación? No esperes más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Comenta tus reacciones y comparte tus teorías. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. No esperen ni un segundo más para compartir.